Hola. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Esperamos unos minutitos a que se conecten todos. A ver, mientras pongo el compartir. Ok. Esperamos 2 minutitos. Buenos días. Hola. Subieron sus tareas, ¿verdad? De la sesión 7 y 8. Sí, maestra. Porque nada más vi como 15 tareas arriba. Pero bueno, espero que lo hayan hecho. Mentir. Listo, ahora sí creo que estamos la mayoría. No, esperen, admitir a Adrián. Ok. Los que puedan prender sus cámaras, nada más les voy a hacer 2 preguntas rápidas. Sí, flaco, envíemelo, porque a mí, la verdad. Ok. ¿Se acuerdan para retomar el tema de la arquitectura en Grecia? ¿Se acuerdan las 5 características que vimos acerca de como las generalidades de la arquitectura griega que vimos la clase pasada? ¿O no se acuerdan? ¿Es sobre lo de belleza, maestra? Sí, exacto. Entonces es belleza, Ajá. orden, proporción, Ujú. armonía y simetría. Correcto, perfecto. Bien. Pues también recuerden que eran construcciones arquitrabadas. Que lo pongo a compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, maestra. Ah, ok. Y Sí. construcciones arquitrabadas, las hacían las correcciones ópticas y eran policromadas, más lo que dijo su compañera. Con eso podemos como entender las generalidades de la arquitectura en Grecia. Vamos a entrar, ando un poquito ronca, así que espero que se escuche bien. Vamos a entrar en la parte la parte del urbanismo. Aquí empiezan a haber muchos tipos de edificios con diferentes funciones. Dejen a su compañero un segundo, Carlos. Ok. Regresando. Sí. En esta parte del urbanismo nos vamos a dar cuenta de que aquí empiezan a haber nuevas funciones como ya muy propias de la ciudad. Ya no solo son esos espacios dedicados a la habitación del rey, como eran los palacios, o estas construcciones dedicadas a los dioses, como los santuarios que encontramos en Egipto y en Mesopotamia con los zigurats y las pirámides. Dejen a mi su compañero, Fernando. Sino que aquí vamos a ver un cambio bien radical en cuanto a la forma en la que se configuran las ciudades. Ahora sí, espero que estemos todos. Voy a poner ya la presentación. Listo. Ok. Vamos a entrar con la parte del urbanismo. Un momento, dejen quito esto. Perfecto. Y vamos a encontrar en este urbanismo griego, les digo, un cambio
en cuanto a la forma en la que se entiende la ciudad. En este análisis vamos a estudiar la ciudad de Atenas, que como ya lo vimos también en la clase pasada, las ciudades más importantes de los griegos eran la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta. Entonces, en este caso vamos a analizar la polis griega de Atenas para ver más o menos cómo se configuraba. Entonces, la polis griega se configuraba en tres partes bien diferenciadas. La primera, que es la parte que está más arriba del terreno. Primero, las polis griegas normalmente se situaban en terrenos como irregulares, vaya, como en montañitas. No agarraban como planos regulares, sino que buscaban topografías un poco accidentadas. Sabiendo esto, entonces entendemos que hay una parte digamos que de esa montaña o esa colina más elevada. En la parte más elevada de esa topografía que se encontraba la parte de la Acrópolis, que es la parte de arriba. Ahorita les voy a decir qué es. Luego, un poco bajando en la parte media de la ciudad, que es más o menos como toda esta parte, que es la que configura la ciudad realmente, se le conoce como el Asti. Y al final son ciudades amuralladas, porque como ya lo vimos también en la clase pasada, eran pueblos guerreros. Entonces, como también lo hemos visto, si es un pueblo guerrero, tiene que haber sí o sí algún tipo de defensa contra las invasiones. Entonces, las ciudades griegas se empiezan a amurallar, ¿no? Después de las murallas se le conoce como la parte de los extramuros, que es la parte, pues, afuera de la ciudad. Entonces vamos a ver ahora sí estas partes diferenciadas. En la parte de arriba, les digo, lo que se conoce como Acrópolis es la parte como de los santuarios, la parte religiosa de las ciudades. Y pues tiene como cierto sentido que esté hasta arriba, porque pues es la parte, digamos, como la más importante, ¿no? Y la que se encuentra como más cerca del cielo y de los dioses. O sea, simbólicamente que esté hasta arriba, pues queda claro por su uso religioso. Dejen admitir a su compañero Marco. Ok. Luego, entendido eso de que está hasta arriba la Acrópolis, vamos bajando. Y aquí es donde se da el gran cambio, que yo creo que es lo más importante en cuanto a conocer del urbanismo, el conocido como ASTI. En el ASTI había varias funciones que ya no eran religiosas, ya eran como más de índole social. Esta parte de lo social como que no la habíamos visto en las civilizaciones anteriores, como que la parte de la gente pues no era tan importante, sí, o sea, tenían como sus casitas, pero no había como edificios o espacios dedicados a que la gente las viviera. Normalmente todas las ciudades estaban como dedicadas o dadas o enfocadas a los dioses, y aquí no. El Asti empiezan a haber como usos comerciales, usos sociales, plazas, que ahorita más adelante los vamos a ver específicamente, pero lo que quiero que se entienda aquí es eso, o sea, que ya no solo es como la parte de los dioses, sino también la parte dedicada a la gente. Entonces ahí es el gran cambio, creo yo, porque la gente, el ser humano como tal, empieza a tener importancia que antes pues no había tenido. Entonces, esa parte media, digamos que es la parte social, y la parte de la Acrópolis es la parte religiosa de las ciudades, ¿no? Y finalmente la parte de los extramuros se dedicaba a la parte comercial. Si vemos aquí en la imagen, pues se dedican a los sembradíos, también seguramente había pesca. Entonces, en esta parte de extramuros era como la forma en la que ellos podían mantenerse, o la manutención que generaba los recursos para la ciudad. Entonces, más o menos en estas tres partes es la que se divide este urbanismo, el urbanismo en Grecia. Entonces, vamos a ver ahorita un poco de las particularidades de cada una de estas tres partes. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entendió? ¿Alguien que me diga sí, no, más o menos? Sí, sí. Sí, maestra. Perfecto. Ok, vamos a entrar con la parte de la Acrópolis.
Les digo que esta parte de la Acrópolis es la parte religiosa. Entonces, cuando ustedes vayan a Grecia, cuando vayan a Atenas, lo más interesante a visitar pues es la parte de la Acrópolis, porque aquí se encuentran, por ejemplo, el Partenón, que es este gran templo que es el más conocido y digamos como el más conservado. Entonces, encontramos en esta Acrópolis una serie de templos dedicados a varios diosesitos. Es como en esa parte hay varios templecitos y cada uno tiene su propia divinidad. Y es en esta parte de la Acrópolis donde se van agrupando. Entonces, tenemos primero que entrar a la Acrópolis. En esta parte, digamos que tú vas subiendo las escaleras, también es un poco simbólico que esté hasta arriba, porque es como que si vas en procesión hasta la parte superior y digamos que durante ese camino, pues no sé, vas reflexionando, vas pensando, hasta llegar a la parte más importante de la Acrópolis. Entonces, en esta parte, que se le llama el propileo, ya lo habíamos visto un poquito con los micénicos, sí, con los micénicos, con los megarones y con los minoicos, que son estas entradas que están, digamos, flanqueadas por columnas. Entonces, el propileo tiene como una función simbólica para mí muy importante, porque dicen que una puerta, que un propileo es igual a una puerta con columnas, básicamente. Pero una puerta hay que entenderla arquitectónicamente, más bien simbólicamente. Una puerta te da el cambio de un espacio a otro. Es esa como frontera, esa barrera. Entonces, las puertas pueden ser tan importantes y tan imponentes como se quiera decir lo que hay al otro lado, ¿no? Entonces, si tú encuentras una puerta chiquita, chaparra, no sé, pues no te esperas encontrar algo magnífico del otro lado, pero en cambio, si encuentras una puerta así enorme, pues te habla un poquito de lo que vas a encontrar cuando la cruces, cuando la pases. Entonces, su entrada a estas acrópolis eran los llamados propileos, estas puertas, y ya entrabas a esa como espacio sagrado que eran las acrópolis, donde se situaban los templos. Eso es como lo más importante. Ya en su tarea ustedes van a analizar más la acrópolis, qué templos había, a qué estaban dedicados, etcétera. Pero pues entender esta parte como muy general. Aquí vemos los propileos. Imagínense ustedes, o sea, vienen como, había pues muchas ciudades griegas, ¿no? Entonces, seguramente había como procesiones, digamos, lo más cercano que se me ocurre ahorita es como cuando la gente va a esta Basílica de Guadalupe, que va en procesión y tardan mucho tiempo en llegar. Dejen admitir a su compañera Diana. Y pues cuando llegas, pues esa es la emoción de llegué y después de toda esta calzada. Pues aquí lo mismo, imagínense venir subiendo toda esa gran ladera, entonces llegas a esa gran puerta que seguramente se veía así, que es el propileo, que ya te deja entrar a ese espacio sagrado que es la Acrópolis. Entonces, como quedamos, el propileo es una entrada que está flanqueada por columnas. Un poquito lo habíamos visto, les digo, con los micénicos y los minoicos. Por eso les digo como que todo se va retomando, nada más que lo van como especializando y mejorando, ¿no? Entonces, bien. Luego, pues tenemos los templos. En los templos los vamos a analizar la próxima clase, mañana, porque pues hay que analizar, por ejemplo, qué tipo de columnas son estas. ¿Se acuerdan con los egipcios que analizamos el tipo de capiteles, el tipo de columnas, etcétera? Pues aquí igual va a haber ciertos órdenes griegos que vamos a analizar mañana y se catalogan como o clasifican de acuerdo al número de columnas, etcétera. Hay como toda una especialización, digamos, para poder entender los templos. Pero pues nada más ¿No quiero es la que... de, no es la de Dórico, Jónico y Corintio? Exacto, sí, mira, te adelantaste, pero sí, perfecto, justo eso. Bueno, perdón. No, está súper bien, pero mañana los vamos a analizar como más específicamente. Pero sí, como dijo su compañero, hay 3 órdenes, el orden dórico, jónico y corintio, que cada uno responde a un tiempo específico. Ya ven que la clase pasada vimos que había el periodo arcaico, el periodo
oscuro, el periodo clásico y el periodo helenístico. Entonces, pues durante el tiempo se va viendo como esa especialización de las cosas, que se va reflejando tanto en la arquitectura como en la escultura. Y bueno, para su tarea, pues les voy a dejar que dibujen un templo, pero ahí se las pongo en el foro para más específico. Pero pues hay varios, hay el del Erecteión, el de Artemisa, el de Zeus, etcétera. Hay como muchos templos dedicados al panteón griego que también ya ustedes hicieron de tarea. Hay varios tipos o configuraciones de templo. La más común, digamos, es esta, que la vamos a analizar mañana, pero hay uno en específico que se llaman, ¿cómo habíamos quedado cuando una construcción es en forma circular de la planta? Bueno, no se acuerdan, pero deberían saberlo ya, los tolos. Entonces hay templos en forma de circular, los llamados tolos. Uno más de los más importantes es el el oráculo de Delfos, que en este oráculo, o sea, ellos eran como muy supersticiosos. Entonces, digamos que ellos no hacían una acción, ya sea política o personal, sin consultar, digamos, a los espíritus, a los dioses, que les dijeran, no, oye, sí, tienes que ir por acá. No sé, yo lo considero como una especie de, ay, voy a ir a que me lean las cartas y que me digan mi futuro para ver si me conviene hacer o no cierta acción. Entonces, en ese oráculo de Delfos, que era de forma circular, iban a eso, en palabras como simples, a que le leyeran las cartas y les dijeran, toma esta decisión, o esta decisión no es tan buena, ¿no? Entonces, eso queda como que ustedes lo busquen si les interesan estas cosas. Luego, llegamos a la parte como del cambio. Ya vimos como la parte religiosa de los dioses, que pues sí, la hemos visto a lo largo de las otras culturas, que pues, lo más importante en una civilización pues es esa deidad, ¿no? Pero aquí es lo que les digo del gran cambio, donde la gente empieza a tener importancia y ya no solamente son los dioses los más importantes, que es como la gran rebelión, yo creo. Entonces, empiezan a ver las llamadas ágoras griegas, que yo lo igualo con que es una plaza. O sea, ¿qué hacen ustedes en una plaza? Cuando, no sé si han ido al Zócalo de la Ciudad de México, bueno, aquí, lo digo el Zócalo porque es una plaza grande, pero bueno, vámonos aquí a la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas, ¿qué se hace? Uno, te juntas para socializar o te quedas de ver ahí porque es un punto en específico. Dos, hay mucho comercio. Entonces ahí sales a... Lotes. Elotes venden Los que no tenemos amigos ni pareja, vamos a comer nada más. Pues mira, te puedes conseguir una pareja por ahí si gustas. Pues, ojalá fuera tan fácil. Ya, perdón, me dio risa. Ok, sí, justo, pero es que justo eso pasa en las plazas. La idea de que vayas ahí a hacer vida social o a comer o a hacer cualquier otra actividad de índole que puedas convivir con la gente. Entonces, aquí en estas ágoras griegas eran eso, era una plaza donde la gente se juntaba a socializar y a hacer comercio y a tener ahí cuestiones políticas. Y aquí es bien importante porque también en las ágoras, si lo recuerdan, pues estaban los filósofos. Entonces eran en estos espacios donde los filósofos empezaban a dar sus cátedras. Total, era un buen lugar para estar. Y se compone como por varios edificios. Digamos que la Ágora es como, no era una plaza como tal la conocemos ahora, casi que de forma rectangular, no. Era como más bien un espacio medio quebrado, híbrido, donde empezaban a salir o suceder estos edificios. Pero no es como ahora lo conocemos, tal cual la plaza, donde aquí hay un edificio y aquí hay otros, no. La forma de la plaza era como irregular. Y les digo, se bordeaban por estos edificios que se conocen, tenemos varios, la Estoa, el Odeón, ahorita los vamos a ver rápido porque ya vi que queda poco tiempo, Estoas, Bouleterión, los Tolos, templos, altares, etc. Bueno, aquí que se entiende un poco es lo mismo. Por ejemplo, pensemos en Plaza de Armas, tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba la iglesia, pero al lado los edificios están dedicados al comercio y bancos y no sé qué otros usos
tiendas comerciales, etc. Entonces, lo mismo aquí, pero vamos a ver, miren un poquito ahí cómo se debió ver esa ágora. La reconstrucción de esta imagen, pues, ejemplifica que más que nada el comercio, se daban ahí las relaciones comerciales. Ok, uno de los edificios que flaqueaban o que eran parte de esta ágora, las más conocidas son las conocidas como las estoas. Estas estoas eran estos edificios como en forma rectangular, como prismas. Aquí vemos una planta. Podías entrar a partir de estas columnitas, entonces eran como un espacio intermedio entre el espacio exterior y el espacio interior, porque quedaban como a medio cubierta. Entonces, por ejemplo, si llovía, o sea, mucho sol o pasaba alguna inclemencia, pues nada, si estabas aquí conviviendo en el ágora, pues nada más te metías a la estoa, a ese gran corredor, y pues te cubrías de las inclemencias. Un poco se veía como esto, pero si se dan cuenta, hay como especies de cuartitos en esta parte. O sea, tú venías, aquí está el ágora, entrabas a la estoa y aquí había como estas camaritas que estaban dedicadas al comercio. Un poquito de lo que pasa hoy en día. Tienes la plaza y vas a la tienda comercial que hay ahí al lado. Pero en estos corredores, eso es bien, bien, bien importante, en estos corredores que quedaban como a la mitad, es donde los filósofos griegos daban sus clases o sus cátedras. Entonces, ahí los podíamos encontrar con su grupo de gente impartiendo, pues más bien filosofando. Entonces, es como la gran característica de estas estoas. Uno, el uso que se le daba para la filosofía y dos, el uso comercial. Entonces, eso queda se me fue la palabra. Bueno, así eran. Dicen que es la construcción más civil, pues la más sencilla. Y sí, continuamos. Miren, aquí una imagen de reconstrucción de cómo debió haber sido ese espacio. La verdad es que está agradable, o sea, te puedes ir, o sea, sí puedes ir a platicar ahí o hacer una serie de actividades. 2, el bouleterión. Aquí tiene todo que ver con la parte de la política. Creo que no ahondamos mucho en ese tema, pero los griegos, creo que sí les dije, bueno, los griegos cambiaron el sistema, digamos, político, más o menos. Fue como de manera incipiente. Nuestro sistema político ahorita, digamos que es la democracia. La democracia nace aquí en las polis griegas. ¿Por qué? Porque cambiamos de esa estructura jerárquica donde el rey era lo más importante a que en la democracia la gente elige a sus gobernantes, ¿no? Entonces, aquí en Grecia había una sede de consejo de ciudadanos que eran elegidos, que eran los que gobernaban, un poquito como el Senado o los diputados. Entonces, se juntaban en estos espacios llamados el bouleterión, que eran estos espacios en forma de graderío. Entonces, aquí los señores, obviamente eran señores, nunca había mujeres, recuerden que era una sociedad patriarcal. Entonces se sentaban los señores en las gradas y ahí tomaban las decisiones políticas que iban a regir pues el rumbo de las ciudades y de toda la polis. Entonces, alguien creo que está afuera, Eduardo. Okay. Estos espacios justo eran dedicados para el quehacer político de la ciudad. Esto es el bouleterión, un poquito vean cómo debió haber sido ese espacio. Y también estos conocidos como los tolos de la Boulé, que eran para lo mismo. Eran como la sede, aquí dice, de los magistrados, pero justamente es donde se tomaban decisiones políticas. Entonces, ya vimos, digamos, como en la parte política, el bouleterión y los tolos de la Boulé, ¿sale? Para cuestiones, digamos, lúdicas, tenían los teatros griegos. Aquí la persona que haya estado en el teatro, pues sabrá que la parte histórica de estos espectáculos viene de aquí. El teatro griego creo que es el gran referente para esta frase que no sé si conozcan de pan y circo para el pueblo.
¿Por qué? Porque a la gente, si la mantienes entretenida, si la mantienes con cosas lúdicas o, no sé, con algo que hacer, pues te va a hacer menos desastre en cuanto a lo político. ¿Por qué? Porque pues tú estás ocupado ahí viendo el teatro, ¿no? Y ya no tienes la oportunidad de estar pensando en cuestiones políticas. Un poquito ahora como nos pasa tal vez con redes sociales o el internet o qué sé yo, con todo eso que te distrae que no te permite, digamos, estar reflexionando sobre las cuestiones importantes de la vida. Entonces, bueno, aparte que aquí es la parte artística que tenían también en Atenas, si se acuerdan, Atenas era como la parte artística y la parte filosófica era la parte bélica. Entonces, obviamente requerían un espacio donde acontecieran esas cuestiones artísticas, entonces pues nace el teatro. Una de las características más importantes del teatro griego es la forma en la que se construyó. Se ve mejor aquí. Aprovechaban las laderas, digamos que para, sí, la receta, ¿no? Si tú quieres construir un teatro griego, búscate un espacio que tenga más bien una laderita. ¿Por qué? Porque toda tu gradería, todo tu coilón ahorita, que es como se llama, se va a posar sobre esa gran ladera. Entonces tú no necesitas, digamos, hacer una estructura, por ejemplo, ahora lo vemos en los estadios, que pues sí, tienes como esa parte circular, pero necesitas hacer toda la parte de la estructura para que quede esa forma cóncava. Entonces aquí no, aprovechaban las laderas para poner todas las graderías y se divide, digamos, como en estas partes muy específicas. La orquesta, la escena, que es donde actuaban los actores. En la orquesta normalmente se ponían, pues obviamente, los músicos. Y luego tenemos toda la parte del coilón, que es la parte de las gradas. Y luego esta parte, que es como los pasillos, se llamaban los diasomatos. Entonces, bueno, son cuestiones como ya más específicas que no creo que las tengan que conocer, pero sí que sepan que existen. Más bien que no se las tengan que aprender, pero sí que sepan que existen. ¿Sale? Entonces, teatro griego, también el Odeón era como otra de las cuestiones lúdicas que tenían en Grecia. El Odeón era como un teatro más chiquito, pero que servía específicamente para competiciones de canto. Entonces, para las personas que les guste cantar o les gustaba cantar, pues iban a este espacio que es donde se mostraban estas representaciones. Y pues tiene la misma configuración que el teatro, o sea, una pequeña orquesta, la escena y la parte de las gradas. Todo esto, pero en chiquito. Aquí vemos como una representación. También se muestra en esta representación que eran techados. Entonces no quedaban al aire libre como los teatros, sino que eran como edificios más pequeños, sí con la misma configuración, pero dentro de un espacio cerrado. Luego, ¿cuánto nos queda? Ok. Por último, la parte de la parte de lo deportivo. Aquí es bien importante recordar que los griegos buscaban la perfección, pero no solamente la perfección en las artes, sino también la perfección en el cuerpo. Entonces aquí nace como toda esta cultura de cuidarse, tanto así que tenían ya espacios dedicados a hacer ejercicio. Los conocemos como la palestra, que es igual a un gimnasio, a un gym. Aquí los competidores que iban a ir a los Juegos Olímpicos, que nacen en Grecia, es donde se preparaban para poder participar en los Juegos. Entonces, en estas palestras es donde luchaban y donde se preparaban, era la especie de gym. Y pues había y está acompañado este espacio de gimnasio por sanitarios, aseos, salas de ejercicios, etcétera. Era como todo un espacio dedicado a que se ejercitaran. ¿Para qué? Para que en un futuro, miren, era como un poquito como se debió ver la palestra, en esa parte del patio central, esperen, no la función de compartir. En ese espacio central era donde se peleaban
y en esta parte interior era donde estaban pues todos los servicios, por ejemplo, los sanitarios y todo lo que se requería para darle uso a esa palestra. Y todo eso lo usaban para que finalmente, después de tanto ejercicio y después de tanto entrenamiento, lo pudieran aplicar en los estadios, que es aquí donde nace la idea de los Juegos Olímpicos y donde nace la idea de pues, competiciones deportivas, que ahora pues son tan importantes, o sea, la importancia que tiene el negocio del fútbol o el negocio del béisbol o la NFL, etcétera, pues viene de esto, o sea, viene de los griegos que empiezan a hacer estas competiciones a partir del cultivar el cuerpo y que es muy importante porque todas estas personas que tenían un cuerpazo seguramente, porque lo cultivaban mucho, iban a ser tomados como modelos para las esculturas, que ya lo veremos en la otra clase. Entonces, para resumir, esta clase es muy rápida la clase de los jueves. Para resumir, empiezan a dividirse como los usos de los espacios. Entonces, conocimos, uno, la parte religiosa en las acrópolis. Dos, la parte social con las ágoras y con las estoas. Tres, la parte política con el bouleterión y los tolos de la boulé. Cuatro, la parte deportiva con las palestras y con los gimnasios. Entonces, si se dan cuenta, pues ya había como una serie de edificios ya dedicados a diferentes usos, que les digo, donde ya parece más una ciudad. No solamente es esa ciudad de culto, sino es esta ciudad que puedes ir tanto voy a ir a socializar porque a mí no me gusta hacer ejercicio, que se veía muy mal a la persona que no hacía ejercicio, por cierto. A la persona que era gordita y así no tan cuidada, no se le consideraba como tan buena, como dato. Entonces, pero aquí se ve como esa gran diferenciación en cuanto a los espacios. Y pues con eso acabamos la parte de los edificios que hay que estudiar en Grecia y que van a quedar de tarea que dibujen cada uno de estos ejemplos para que se les queden bien grabados. No son tantos. Si quieren, prendan el micrófono, nos quedan 7 minutos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Comentarios? Maestra, Uh-huh. el juego de pelota ahí se creó. No, el juego de pelota es de Mesoamérica. Ah, ok. No, acá serían como más bien como luchas. ¿Te acuerdas de los gladiadores? No, bueno, esos son romanos, pero un poquito tienen aquí, que empezaban a pelear entre ellos y tanta cosa. Pero si no, el juego de pelota, cuando veas arquitectura mesoamericana, lo vas a ver ahí. Ok, ¿usted no nos va a enseñar eso? No sé. No sabría decirte. Bueno, pues. Ojalá. Me gusta la arquitectura mesoamericana. ¿Alguna otra duda de alguien más? Templos, ágoras, palestras. ¿Cómo les ha ido con su tarea? Le quería preguntar, entonces, maestra. Uh-huh. Nos encargan mucha. No, ¿qué me querías preguntar? ¿Quién dijo? Dejen ya pongo el final. Yo. Uh-huh. Entonces, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Maestra. Sí. Entonces, ¿Atenas? ¿Cómo? No es Esparta, dijo que nos íbamos a concentrar más en Atenas. Sí, todo esto pasa en Atenas. Hay muchas ciudades griegas. Esta en específico, la que vimos hoy, es del periodo clásico, porque es como el referente. En el periodo helenístico, nada más se les voy a mostrar por curiosidad en la próxima clase, empiezan a haber ciudades, me faltó decir eso, bueno, aquí. Si vimos la configuración de la ciudad, no está como de nada ordenada, es como, mira, voy a echar ahí las cosas y que caigan los edificios como puedan, ¿no? Esa configuración urbanísticamente se conoce como de plato roto, que tiene como cierto sentido. Rompes un plato y como caigan los pedazos, es como se configura, ¿no?
un poquito la ciudad de Atenas está en esa configuración, como que sin orden, vaya, que es del periodo clásico. Pero cuando nos vamos al periodo helenístico, está la ciudad de Mileto, que empieza a tener como una traza más ordenada, que es en la forma en la que están ordenadas nuestras ciudades, en forma ortogonal, que es una calle así y otra así. Entonces ahí empiezan a hacer ese urbanismo ordenado que van a retomar los romanos. No se los puse ahora porque me quería centrar un poquito más como en la Grecia clásica, que está en Atenas, pero pues hay muchas polis. Acuérdense que Alejandro Magno, en el periodo helenístico, empezó a conquistar en todos lados, que Asia Menor y todos los Balcanes. Entonces, pues hay muchas polis que te das cuenta que son más recientes o son helenísticas cuando su traza empieza a ser como regular, así en forma cuadrada. Y te das cuenta que la polis es más antigua cuando la encuentres como en forma desordenada. Entonces, la que vimos hoy pues fue en Atenas, porque les digo que es como la más paradigmática, es como que la que agrupa todo lo que se requiere ver. Tal vez en la ciudad de Mileto no vas a encontrar una acrópolis tal cual la encontramos en Atenas, que es en la parte de arriba, no sé qué, pero pues hay muchas ciudades. Meternos en el urbanismo así de todas las ciudades, pues nos tardaríamos pues mucho. Eso sería como más bien de otra clase. Seguramente van a tenerla más adelante, urbanismo, pero no sé en qué semestre. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 3 minutos. Creo que no, maestra. Todo bien, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Oigan, miren, Sí. no, espérenme. Dejen, voy por algo que se me olvidó mostrarles la otra vez. Denme un segundo, nos quedan 2 minutos. Corro. Para la práctica de la escultura, ya ven que les dije que tenían que conseguir, si podían, este alambre, es alambre recocido, lo venden en cualquier ferretería y está súper barato, cuesta como 20 pesos, 15 pesos. Y pues no necesitan mucho, necesitan, no sé, 1 metro, más o menos para lo de su escultura. Mañana, si es que ya todos tienen el material, empezaríamos la práctica. Entonces, los que puedan conseguir como el alambre recocido, estaría súper bien para que su escultura les quede más estable. Si no pueden o ya de verdad que no pudieron salir, pues bueno, esperemos que no se les caiga, pero sí, se me había olvidado decirles eso. Y creo que ya nos quedan menos de 1 minuto. Cualquier cosa me preguntan por el grupo, les dejo la tarea en el portal. Ahora sí no me voy a equivocar y sí se las voy a escribir. Y bueno, pues nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, Hasta maestra. luego. Dios mío. Igual, Miss. Bye. Hasta mañana, maestra. Ay. Bye, maestra.